Vale. Bueno, pues hoy son las 7 ya. Vamos, que se está añadiendo está introduciéndose, o sea, está entrando la gente en el Zoom. Vale, pues buenas tardes y muchas gracias por venir a esta segunda sesión del quinto curso del Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes. Y hoy tenemos con nosotros, que nos hace mucha ilusión que esté aquí, como para dar la ponencia a Carmen González Vázquez, que viene desde la Universidad Autónoma de Madrid, catedrática de Filología Latina, y para mí es un placer estar a su lado y presentarla en esta sesión, que se va a llamar Nuestros clásicos en la radio y en la televisión española, del libro al sofá. Para quien no conozca a Carmen, como digo, es catedrática de Filología Latina en la Universidad Autónoma y directora del Departamento de Filología Clásica en la misma universidad, y ha centrado su investigación en el teatro antiguo, la lexicología, la literatura y sus formas de recepción. Es teatróloga de la Asociación de Directores de Escena de España, académica de número de la Academia de Artes Escénicas, miembro del Instituto de Teatro de Madrid, de la International Association of Theatre Critics y del Centro Internacional di Studi Plautini de la Universidad de Urbino. Además, cuenta con 6 premios de investigación, 2 de ellos internacionales, y 4 reconocimientos de excelencia docente. Ha sido investigadora invitada en diversas universidades, entre las que podemos destacar la Humboldt, Oxford o Pittsburgh, y ha impartido clases en programas de máster de las universidades de Bolonia, París, Nanterre, León y Trento. Compagina su docencia con las clases, además, en el máster de Artes Escénicas sobre teatro y guión cinematográfico en la Complutense de Madrid. Y para terminar ya, dirige el grupo de investigación Géneros y Formas de la Antigüedad y ha publicado diversos libros, entre los que podemos destacar algunas traducciones de Cuatro comedias de Plauto, si no me equivoco, en la editorial Acal, y también el Diccionario del Teatro Latino, una obra fundamental, que luego fue en 2004 y luego en el 14 se reeditó. El Diccionario de Personajes de la Comedia Antigua, del que fue directora y también autora de una entrada, y Clásicos en las Ondas, que es el último que ha publicado el año pasado, que a partir del cual pues va a tener relación un poco la ponencia de hoy, que es Clásicos en las Ondas, el teatro griego y romano en la radio. Y sin más dilación, os dejo con ella, que es lo que hemos venido a escuchar. Ponemos el PowerPoint. Gracias, Pablo, por la invitación que me ha hecho la delegación de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Gracias al público asistente aquí y también en casa, porque sé que al cabo de las horas del día eh, tiene su mérito también estar como público presente, y estoy muy agradecida porque estoy muy contenta de participar en esta quinta edición. He tenido ocasión de ver ponencias de cursos de ediciones anteriores y la verdad que son muy interesantes y muy amenas y muy variadas. Y bueno, tu presentación me recuerda tarde de expectación, de, de frustración. Creo para nada. Pero bueno, voy a intentar que sea lo más ameno posible y de compartir con el público asistente un interés que tengo desde hace años, y es por qué nos parece que es tan habitual ver obras clásicas en nuestros escenarios españoles, o versiones en el cine, por ejemplo, de grandes obras clásicas o de mitos, etcétera. ¿Por qué hemos llegado a familiarizarnos con el mundo clásico y en concreto con los autores de teatro antiguos a nivel de calle, vamos a decirlo así, a nivel popular, pero no lo digo en sentido despectivo, sino que realmente el clásico se sienta como algo nuestro, como algo del pueblo? ¿Cómo fue ese proceso? No he encontrado noticias más allá de anteriores al año 1900, eso no quiere decir que no las haya. Y buscando documentación a través de la prensa, me interesé cómo los clásicos dejaron de ser algo propio de la educación o incluso de la élite, de círculos más cerrados, para llegar, como decía antes, a la calle.
y a las casas, ¿no? Para ello, la metodología que utilicé fueron fundamentalmente los anuncios por palabras de la prensa, porque es ahí donde he encontrado el material que indicaba que efectivamente eso llegaba de alguna manera. Había cosillas, ¿no? Que lo ponían en movimiento. Y un elemento también bastante interesante que es el papel de la prensa, de los periodistas a principios del siglo XX que eran corresponsales en Europa y hacían reseñas de lo que ocurría en el teatro europeo. Por ejemplo, las representaciones de Max Reinhardt, el gran director alemán, o otro tipo de representaciones que se hacían en los grandes teatros de Europa. Con esas noticias, esas crónicas de prensa, pues pudimos ver que a finales del siglo XIX el modernismo, sobre todo el modernismo francés, hizo suyo el mundo de los clásicos, fundamentalmente de Esquilo y de otros tragediógrafos, pero sobre todo de Esquilo, para experimentar. ¿eh? Y eso es una aparente paradoja, pero que se ha ido manteniendo con el tiempo es utilizar textos muy fijados en la tradición y de alguna manera conocidos, bien sea a través del argumento o del mito, para que los nuevos artistas, las nuevas vanguardias, los nuevos profesionales quieran experimentar lenguajes nuevos, lenguajes propios. Y al mismo tiempo, la comedia llevó un Edipo como parte de su elenco de representaciones, como algo propio, hundiendo la idea de lo clásico como origen de la dramaturgia francesa también. Y ese Edipo que luego llegó al Festival de Vicenza o al Festival en el Teatro Romano de Nîmes, por ejemplo, o las erinias en el Teatro de Orange, como tienen ahí en la pantalla, empezaron a ser entendidas como que la dramaturgia antigua como base de la dramaturgia autóctona europea, vamos a llamarlo así, hace que haya un vínculo, una línea sucesoria y sucesiva también de la que los dramaturgos europeos han bebido y los profesionales de las artes escénicas pueden utilizar para hacer a su vez avanzar el teatro en sentido amplio, bien sea a través del modernismo, de las vanguardias, etcétera, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, una reseña de prensa de ese estilo a la moderna porque es la presentación que se hizo de un estilo modernista, ¿no? Y dentro de las vanguardias, lo que se dice es que si el Edipo de la Comédie fue un éxito y esta obra modernista fue mal recibida por el público, se debió al texto, es decir, a la traducción literaria, que es uno de los grandes dolores de cabeza y uno de los debates todavía no resueltos cuando hay que llevar un clásico a escena, ¿no? Que quito que pongo hasta dónde el texto debe ser conservado o debe ser actualizado, etcétera, ¿no? Hay que darle las gracias a Adrià Gual, un modernista, pero que luego transitó por otros estilos artísticos, que fundó la compañía Teatre Intimo. Este director quiso formarse como espectador para ser un buen director de escena y se marchó un par de años a Francia a aprender a ver teatro. Ahí fue como conectó, como conoció el Edipo de la Comedia al que he aludido antes, y cuando vuelve a España, monta al estilo de lo que se estaba haciendo en Francia un Edipo
para el cual se hizo una traducción expresa y lo alternó con un texto europeo, ¿vale? Para marcar también esa línea que decía antes. La estrenó y es la primera obra que se estrenó de manera privada, es una iniciativa privada en el año 1903, buscando un teatro nuevo con el Edipo, un teatro popular y un teatro nacional de carácter municipal. Es decir, en las bases de Boal ya estaba que los grandes clásicos fueran parte de la cultura popular, porque es nuestro, ¿eh? Y nos define de alguna manera. Para ello no escatimó esfuerzo, contó con la escenografía de los artistas más importantes que había en Barcelona en ese momento y la verdad es que la crítica fue despiadada porque ironizaban con el hecho de que el Teatre Intim, la compañía, tiene ese nombre de íntimo porque si no estabas en las tres primeras filas no eras capaz de oír nada de lo que se decía en el escenario. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a la falta de formación actoral específica de interpretación de los grandes textos clásicos. Pero él no se arredró y en 1904 montó nada más y nada menos que un Prometeo encadenado también, del que no tengo imagen. Y además para su Edipo, que son las imágenes que se están viendo, pues hizo un estudio fotográfico, se ve el vestuario, el atrezo y sobre todo se ve también, lo vamos a ver un poco más adelante, la influencia de ese Edipo de la comedia en esta representación. Pongo ahora la imagen sobre todo de este Edipo con sus tirabuzones para ver. ¿Qué hizo este Adrià Gual también, importantísimo desde mi punto de vista? Invitar a compañías europeas a que representaran en su teatro con el que él tenía el concierto, que es vuelvo a repetir, un teatro privado, el Novedades o el Romea de Barcelona, a compañías europeas que actuaban en lengua, o sea, en lengua original, en italiano o en francés. Fundamentalmente vinieron compañías italianas a ofrecer esos montajes europeos de los que he aludido, ¿no? Y por tanto, en España, concreto en Barcelona, Gual lo que hizo fue introducir el método Reinhardt o el método de incluir un autor clásico con un autor europeo. Vemos aquí el teatro, ¿no? El cartel de mano, el programa. A partir de ahí, la labor que hizo Gual, que representó prácticamente todas las grandes obras que conservamos de los trágicos griegos y también de Aristófanes, inició algo que también para nosotros es muy habitual ahora, pero tampoco he encontrado noticias de que se hiciera antes de este año de 1905. Y son los encuentros con el público, lo que hoy llamamos escuela de espectadores, es decir, aprovechando que se hace un montaje, le cuento al público quién es Aristófanes, de qué va la lisis, trata, en qué aspectos me tengo que fijar, etcétera. Tanto es así esta labor, diríamos, cultural, pedagógica, popular, que en el año 1912 Gual fue invitado a Madrid, donde se llevó a cabo una especie de festival clásico en el que se hace un recorrido desde el teatro griego por el teatro romano hasta el teatro medieval, hasta llegar al teatro del siglo de oro, con las escenografías, la selección de actos, escenas, etcétera, de la que también se hizo eco la prensa. Y a propósito de que ya la gente compraba sus entradas y se iba a ver estas obras, aunque en la prensa también había burla de Marsillac, por ejemplo, abuelo supongo, no sé,
de Adolfo Marsillac, en el que le decían que, bueno, cómo podía encontrar igual tanto empresario financiador de sus proyectos cuando no dejaba de cosechar fracasos. En este contexto empezaron a moverse las dramatizaciones también para festivales benéficos, subastas o para círculos literarios en el que ya se elegían ciertas escenas para ir abriendo más el camino de los grandes autores, fundamentalmente griegos, ¿sí? Y de ahí pasamos al parque, es decir, al teatro al aire libre, que se sale ya de estas salas como el Teatro Romeo o el Novedades para ir a lo grande. Y es una iniciativa que hubo en el año 1909 en la que se invitó a la Comédie en el Parque Güell con escenografía de Antonio Gaudí aprovechando los festejos de la ciudad condal. Al mismo tiempo, no sé si incultura es la palabra que habría que utilizar en este caso, la Comisión de Festejos consideraba que, bueno, es una propuesta que le hace llegar un grupo de aficionados a los que se les ha ocurrido montar esto, pues vamos a prestarles el Parque Güell y que lo hagan, ¿no? Debo decir que este formato de teatro al aire libre contó también con la colaboración del doctor Charly, que es un personaje que se especializó en eventos de teatro al aire libre masificados. Tanto es así que, por ejemplo, en Herstenstein hizo la Orestiada y solo para el coro tenía 200 figurantes, ¿no? Vemos ahí, como digo, la comisión de festejos que publica en el periódico que, bueno, que se les da un voto de confianza, entre ellos pues el escenógrafo Gaudí, ¿no? Por eso vemos que hay, por un lado, un gran desconocimiento de la empresa cultural que este grupo de personas, entre ellos Gual, están llevando a cabo de manera, diríamos, individual o personal, ¿sí? Son iniciativas privadas. Pero el caso es que cuajan y ya empieza a haber fiestas populares en las que se introducen pasajes de autores clásicos. Como por ejemplo, he copiado una nota de prensa también de La Vanguardia del año de 1913, donde se hará un recorrido por Homero, Sófocles, Eurípides, Tirteo y Anacreonía. Bueno, pues Anacreonía, ¿eh? Vale, para sacar dinero. Vemos ahí el estreno en 1914 del Edipo Rey, que es la obra de la comedia de finales del 19 que se lleva al cine. Voy a intentar muy rápidamente y vemos cómo el vestuario, las trenzas, los rizos, la barba, etcétera, recuerdan a esa de 1903. Y Monet Sully, el primer actor, bueno, si no lo ponemos al final, sí. Esta es una película, lo vamos a poner en el minuto 1, es muda, o sea que si no lo oyen no es problema de la conexión. A ver si se puede poner un poquito más grande. Ay, no se ha ido de aquí. Aquí lo vamos a poner un minuto, en la que este primer actor de la comedia se le hace una película en la que se recoge sus grandes obras, que son Hamlet, Molière, el Avaro, fundamentalmente, y el Edipo. Aquí está, cómo triunfó Munet Sully haciendo de Edipo, y a partir de ahí se lleva al cine, que se estrena en el año 1914.
y se estrena en España. En como el decorado recuerda mucho al de Moragas, ¿no? De lo que se hizo en España en 1903. Hay una clara inspiración. Bien, eh, le voy a pedir ayuda para volver, no lo vaya a desmontar. Sí. Vemos, por tanto, cómo poco a poco ha ido cuajando esa popularización hasta llegar ya a fiestas helénicas. Hoy tenemos fiestas pues, como Ardelupus u otras, ¿no? Donde nos disfrazamos de romanos o de griegos y aquí todo un pueblo se disfrazó con un Ulises que llegaba en barco por el mar y donde se representó el cíclope, ¿no? Del Filoctesis de Sófocles y el Prometeo de Esquilo. Tanto vemos esa tensión, ¿no? De cierto batiburrillo entre la ignorancia de lo que hay y la importancia de lo que se quiere dar a conocer. Y a partir de este tipo de representaciones llegaron ya los ciclos de conferencias abiertos para todos los públicos y vemos, por ejemplo, aquí se ven las cruces como las columnas críticas de prensa que empiezan a explicar las grandes obras del teatro clásico a partir de los años 30 están en las páginas pues, donde se comercializa la uralita o remedios para la diarrea o las necrológicas. ¿Qué ocurre entre el año 23 y el 31? Como digo, gracias a la fundamental labor de Adrià Gual, se llevaron a escena las grandes obras, la mayoría de los títulos griegos y romanos, y en el año 23 se inaugura el Teatre Grec, hoy en vigor, y es uno de los grandes festivales que mantenemos en nuestro país, y se inauguró con un Edipo Rey interpretado por Enric Borràs. ¿Qué ocurre? 4 días después empezó la dictadura de Primo de Rivera, se cerró el Teatre Grec y cayó el telón para los clásicos. No hay constancia de que ninguna de nuestras obras llegara a ningún tipo de escenario, salvo Los prisioneros, los Captivui de Plauto, porque unos estudiantes tomaron el escenario de Mérida, se subieron allí y improvisaron o leyeron parte de esta obra. Justo en este momento se da la circunstancia de que llega a España la tecnología de la radio, de la telefonía sin hilos, la RAP. Y ahí encontramos que justo cuando cae el telón, se abre el aire para llevar a nuestros clásicos a las casas. El camino ya estaba abonado y de hecho Adrià Gual llegó a trabajar también en Radio Barcelona, era asesor cultural de la programación y mientras en los escenarios tendríamos lo que hoy llamaríamos un teatro comercial, en cenáculos privados se hacían lecturas dramatizadas de las obras de teatro griega y en la radio empezó, ahí vemos los figurines que se hizo, ¿no? Para ese Edipo de 1923 maravilloso. Y se hizo, como decía, eh, un hueco en la radio para llevar por las ondas las grandes obras de teatro europeo, clásico español, también español, y clásico grecorromano, fundamentalmente griego. La propuesta era hacerlo también romano, pero solo llegaron las obras griegas. Y al mismo tiempo, en esta época de caída de telón, proliferaron los viajes de estudios, los viajes culturales, en el que ibas a ver obras, festivales en otros países. Y te incluía el autobús,
las entradas, los guías y el alojamiento, ¿no? Que es algo que hacemos ahora habitual, pero evidentemente para una élite. ¿Qué ocurre? Que con la llegada de la radio llegó la creación de las asociaciones de radioescuchantes, que potencialmente son los nuevos públicos que tiene la radio, aprovechando un vacío en el que las autoridades, estamos, vuelvo a repetir, en la dictadura de Primo de Rivera, no eran conscientes del potencial que tenía la radio. Mutatis mutandis, lo que ha ocurrido con Internet, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó esta herramienta. En la radio, la primera misión, que es de Radio Ibérica y que fueron los primeros en emitir un poco de teatro en su programación, a esa Radio Ibérica llegaron después Radio Barcelona, Radio Cádiz, Radio Castilla, Radio Club Sevillano, Radio Madrid y otras. ¿Qué ocurre? Que Unión Radio nació por la unión de emisoras que estaban fundamentalmente al principio entre Madrid y Barcelona y luego poco a poco fue asimilando todas las demás. ¿Esto qué significa? Que tenemos una emisora con audiencia nacional ya en el año 1926, es decir, los programas que se emiten o en Madrid o en Barcelona, fundamentalmente, son susceptibles de ser escuchados en toda la península. Y sus programadores entendieron que la radio era un magnífico vehículo de propagación cultural, no solamente un vehículo de entretenimiento, de ocio. Por eso, además de, pues, de música, de programas infantiles, etcétera, tenemos ya desde el principio programas culturales, entre los cuales estaba el radioteatro. Tanto es así que ellos hacen un plebiscito, es decir, no una encuesta, sino una votación en un momento de dictadura, en el que preguntaban a sus oyentes qué programas preferían oír de lo que estaban ofreciendo en parrilla, porque consideraban que debería ser democrático y aprovechaban este tipo de situaciones para meter la palabra democracia, consenso, aprobación por mayoría, etcétera, para ellos reflejarlo en su parrilla. Y el teatro fue de lo más votado. Con ello llegaron los cuadros artísticos, es decir, las compañías. Por un lado, las compañías artísticas, es decir, musicales, vamos a llamarlo así, y por otro lado, las compañías de actores, las compañías teatrales, que están perfectamente delimitadas en el cuadro profesional de la radio. Y a la vez empezaron a llegar los discos, por ejemplo, de operetas, no óperas, sino operetas que ya se vendían en Europa de autores, de compositores incluso contemporáneos, que se basaban en obras clásicas. Por ejemplo, tanto la Lisístrata como las Erinias se retransmitieron en el año 25-26. Y esto va abonando el terreno junto con todo lo anterior para que el cuarteto de radioactores se animara ya en 1926 a hacer una retransmisión en directo de Aristófanes. Lo importante es que esa escuela de espectadores se traslada a la radio y antes de emitir la representación, vamos a llamarlo así, o la radiodifusión, se indica quién es el adaptador, es decir, qué traducción se toma del griego, quién hace la adaptación de esa traducción del español a su vez para el formato de radio, y además se explica la obra, que se publica en la revista Ondas para que la gente sepa quién es Aristófanes, porque el Pluto, qué son las nubes, qué es Hamlet, etc.
y se mantiene la estructura que habíamos comentado antes. Con un griego hay un europeo, bien sea europeo de clásico español o bien sea europeo de repertorio clásico tipo Molière o Shakespeare fundamentalmente. Por tanto, tenemos una compañía de actores en la que hay profesionales desde el año 1926 que proceden de compañías que trabajan en teatros estables, a los que se añaden los amateurs que aprenden teatro con los profesionales dentro de la propia actividad teatral radiofónica, que por otro lado es importar a la radio el sistema de trabajo que había en las compañías de actores en el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Se puede ver en Las bicicletas no son para el verano y en otras películas que lo recogen. Lo importante para nosotros es que la primera obra que se radia de Aristófanes, bueno, del mundo clásico, que son Las nubes, ocurre en un momento en el que en otras radios europeas se dan charlas sobre autores clásicos y se leen pasajes de obras clásicas. Pero en nuestro país, con este señor que aparece ahí en la viñeta, es la primera vez que se lleva a la radio la obra completa de principio a fin. La, la, la obra tiene un sistema muy fijo de trabajo y es que la semana previa se recoge en la revista cuáles son los estrenos que hay en el momento en España y cuál es el estreno que va a haber en la radio. De, relacionando de alguna manera lo que ocurre en las ondas con lo que ocurre todavía en los escenarios. Y siempre se hace la misma estructura. Aquí he traído la del Rey Lear, pero también las tenemos con nuestros clásicos. En primer lugar, la explicación, el comentario de la obra por parte de un especialista. En este caso, la del Rey Lear se toma de Víctor Hugo, se traduce del francés. Se avisa qué día va a ser la emisión y a qué hora. Y el cuadro artístico, el cuadro de actores, a las 10 de la noche, después de las campanas de gobernación y hasta las 12 de la noche, es decir, la obra completa, por la duración y el número de versos que sabemos que tienen las obras, retransmitía en directo la obra. Eso da a los adaptadores, por la gran acogida que llega a través de las cartas al director, llegan a las emisoras y a la revista Onda, ese éxito que ya lo teníamos en taquilla con el emprendimiento de Adrià Gual, que sabemos que vendía todas las butacas, hace que se postule la necesidad de un teatro radiofónico ya en el año 26, porque, según los promotores de esta iniciativa, permite llevar a un grupo masivo de gente las grandes obras de la antigüedad y del repertorio clásico, sin asumir las dificultades ni lo costoso que es de una representación estándar en un escenario. No tengo que pagar escenografía, no tengo que pagar atrezo, por ejemplo, ¿eh? No tengo que mover en bastidores que entren, que salgan. No necesito un coro de 200 personas, ni de 20, ni de 10. No, puedo reducir a 4 intérpretes toda una obra. Pero para ello, y ellos dicen, hay que ponerse como si un ciego fuese al teatro. Esa es la premisa de trabajo, que se basa en la reducción de las obras quitando lo accesorio o aquello que pueda confundir al radioyente, o eliminación de personajes que estorben la trama, un nuevo personaje que hace el oficio de explicador, es decir, el que explica la obra al público antes de empezar, para situar qué es lo que vas a oír, que entiendas
para que puedas disfrutar de la obra. Los llamados actores de voz, que hoy son una especialidad, los actores de voz, y dicen con voz clara, flexible, armoniosa, aunque la figura no les acompañe. Una salida profesional estupenda para los que no sean galanes, ¿no? Ni primeras actrices. Y ahí tenemos ya también una teoría en España puesta por escrito de la función del silencio en el teatro para crear el pathos dramático. Además de lo que hoy se llama espacio sonoro y que en la época se llamaba las ilustraciones musicales. Entonces, hablemos de esta primera tragedia, porque después de las nubes llegó la Medea de Eurípides. Este es el estreno en España de la Medea, porque no está en el catálogo de obras que llegaran a los escenarios previamente. Y este es su valedor, su hacedor, ¿no? El que se animó a hacerlo y fue un exitazo. Tanto fue así que esta obra se repuso hasta 3 veces en parrilla en 2 años consecutivos. Y su estreno coincide con el estreno en los teatros convencionales de un melodrama, del melodrama Medea, basado en la Medea de Eurípides. Vemos cómo en la revista Onda se hace la explicación, cómo se mantiene la estructura de parrilla y tras ello, dentro de un ciclo de teatro griego emprendido por Mantilla, vuelve la comedia en el año 32 en un momento en el que hay una gran crisis económica en España. Obra elegida, como no, Pluto. Eso ocurrirá en el 2008, por ejemplo, cuando se lleva el Pluto al Festival de Mérida dentro de la crisis que teníamos, perdón, en el 2018, creo que fue, 2014. Bueno, en esa época que tuvimos, se hizo también esa reposición. ¿Eh? Por tanto, vemos cómo en el año 32 tenemos ya desde principios de siglo ya perfectamente asimilado las representaciones al aire libre, masivas, las fiestas populares en las que se hace una representación con la gente del pueblo, digamos no profesionales y aficionados. Tenemos teatro profesional que ha llegado a teatros privados con un repertorio clásico importante y tenemos el radioteatro, ¿vale? Ya se ha terminado la dictadura de Primo de Rivera, se ha terminado la dictadura de la lista blanda, llamada lista blanda de Berenguer, y llegamos al año 33. Ahora estamos ya en la República, pero el esquema se mantiene. El esquema se mantiene y llega el granito, ¿no? Y es la inauguración del Festival de Mérida con la Medea de Séneca, protagonizada por Margarita Shirk. Antes ella ya había probado el teatro al aire libre y de masas, y su partener, su compañero, fue, como no, Enric Borràs, que ya había experimentado esta situación en el año 23 con el Edipo, en el Teatre Grec. Ella primero trabajó la Electra de Hofmannsthal, con la que estuvo rodando por Europa y por Latinoamérica, y la llevó también, ahí lo vemos en el año 1912, más jovencilla aquí, y la repitió en el año 31 en el Parque de la Chopera en el Retiro. Ya estaban, por tanto, todos los mimbres preparados para el gran evento que es la inauguración, después de años de excavaciones, del Festival de Mérida. A imagen y semejanza del Festival de Siracusa, del Festival de Orange, del Festival de Nîmes. Es decir, ya por fin se podría traer a nuestro país los grandes festivales de teatros monumentales que triunfaban
desde finales del 19 en Europa y de los que nuestros periodistas hacían la crónica, ya lo podíamos tener en nuestro país. Otra parte importante es que el Estado se convirtió en un productor teatral por primera vez, porque hasta ese momento, me refiero en concreto a nuestros títulos clásicos, todavía ha quedado circunscrito al ámbito privado. ¿Eh? Bien, ¿y qué encontramos? Pues el concepto otra vez de patrimonio cultural, a partir del cual un año después llegaría las fiestas romanas, es decir, la Semana Romana, como habíamos tenido antes las helénicas, etcétera, la popularización, que esto no se convirtiera en un evento elitista para cuatro que pudieran entender la. En paralelo con la radio fue experimentando las representaciones en directo al aire libre. Lo más fácil, pues una corrida de toros. Después, pues un partido de fútbol o un combate de boxeo. Si no se oye bien, pues bueno, no pasa nada. Pero en el año 33, por primera vez en el mundo, se radió una hora en directo al aire libre. Fue un hito tecnológico. Luego, semanas después, llegó a la Arena de Verona con una ópera, pero fue después de que se hiciera en nuestro país. Lo hizo Unión Radio en conjunción con el Festival de Mérida y con esta. Aquí vemos el micrófono perfectamente, ¿no? En los saludos finales. Fue un hito, tanto el montaje, Monleón, que fue durante muchos años el director del Festival de Mérida, dice que no es que se estrenara en Mérida la Medea de Séneca, es que fue el estreno desde que se compuso de la Medea de Séneca, el estreno mundial, una premier en estado puro, ¿no? Entonces, esta iniciativa se le había ocurrido a María Guerrero, no pudo hacerlo y como era una apuesta de carácter estatal, el estreno fue ante más de 3.000 espectadores, fue el presidente de la República, ministros, el alcalde, el embajador, autobuses, etcétera, ¿no? Para llegar a ese punto. Y nos lleva otra vez al tema del texto, que hace una media de Séneca en Extremadura en el año 33. O sea, ¿qué me estás contando? Claro, la media de Eurípides como digo, se radió en el 30 y en el 31 y en el 32. Es decir, eso ya había ocurrido. ¿Por qué la de Séneca? Pues porque Séneca es español. Y otra vez volvemos a tener la ligazón desde la antigüedad a nuestros días para demostrar que esta iniciativa es nuestra, es muy nuestra, porque el público de hoy tiene esa pasión tremenda, mucha de la tremenda pasión que agita las más típicas tragedias de la historia de nuestra España, es la que hay en la tragedia de Séneca. ¿Qué pasa con el texto? Ese texto que Unamuno dice que tradujo en 15 días, no me voy a meter en esto ahora. Dice Unamuno, no hay problema, la fuerza de la imagen, la fuerza de la música, la fuerza del espectáculo, porque al final, si van a misa en latín y no se enteran de nada y allí están todos, ¿qué problema hay, no? Público popular, laico, iletrado, no inculto, el público del campo y de la calle, pues que suene bonito, que suene bien, que no aburra. ¿Eh? Bien, fue un exitazo. Hay una traducción anterior en catalán y volvemos a encontrar el mundo clásico como nutricio de la esfera popular a imitación de lo que estaba ocurriendo en Europa. Aquí tenemos la experimentación de
Reinhardt con un Edipo, con música de Stravinsky, libreto de Cocteau, en fin, se estrenó como una ópera, es decir, se utiliza otra vez la experimentación que en España no se estaba haciendo en ese momento. Y vemos aquí imágenes del estreno de esta Medea que rodó por toda España. Llegó a Salamanca, en fin, rodó por toda España y que supuso la profesionalización del espectáculo como, bueno, como estamos familiarizados, pues aquí tenemos las entradas, la Imacabea, como se pone, ¿no? No fila 55, no, la Imacabea, para ir familiarizándonos. ¿Qué ocurre? Voy a ir ya un poco más rápido, me disculpo. En los años de la fractura de la guerra civil, pues que siguió habiendo mucho teatro clásico nuestro, de forma además muy interesante. Por un lado, he documentado representaciones de aficionados de tanto de Ifigenia y de Alcestis, ¿no? De Alcestis, para recaudar fondos para ayudar a las familias de los soldados que estaban en el frente, ¿eh? Con un sentido benéfico. Y al mismo tiempo, en ese mismo año, en el otro bando, el ministro Torralba Soriano quería revitalizar el teatro clásico español y que se lleve a la escena, además del propio, el teatro clásico propio español, desde el auto de los Reyes Magos a García Lorca. Eso está en una norma ministerial, ¿eh? Ejemplos del arte teatral mundial, tanto de la antigüedad, los trágicos griegos, como de la actualidad. Es decir, se sigue manteniendo aquello que ya hemos comentado que teníamos en 1903, 1904, 1910. Dicho de alguna manera, se copia el sistema, ¿eh? Bien, ¿qué tenemos? Pues que a partir de los años 40, de los años 50, en esa España destruida, la radio toma una importancia grandísima y es un lugar donde el teatro encuentra su plenitud, ¿eh? La década gloriosa fue la de los años 60, con protagonistas que, gracias a sus memorias, sus recuerdos, entrevistas que le han hecho, he podido ir reconstruyendo cómo se hacía un Sófocles en la época, y en la que nos podemos meter en los entresijos de la actuación detrás de la pecera. Es decir, una de las cuestiones es cómo puedo emocionar al público si yo no tengo un público delante que me está nutriendo, que me está estimulando. Pues utilizaban, por ejemplo, a la técnico de sonido, que era la cara de toda la idea de público invisible que tenían los actores, y si ella bostezaba o miraba para otro lado, ellos veían que se les estaba yendo el tono. Si ella lloraba, es que lo estaban haciendo muy bien, ¿no? La señorita del control. Bien, pues, ¿qué pasa? Que no había grabadora. En la época, en los años 50 ya había grabadora, pero costaban muy caros los discos y se regrababan. Se grababa encima de los que había, se conservan bastantes. Y el teatro clásico encontró ahí un hueco importante porque no había que pagar derechos de autor. Es lo que tiene, que lleven 2000 años muertos. De acuerdo, entonces cada semana, a partir del año 40, José Caminero, que llegó por allí, le dijeron jefe de contenidos y hacía el pobre de todo, cada semana programaba una obra, en la que alternaban, como digo, el clásico con el clásico catalán en Radio Barcelona, con autores emergentes que encontraron ahí también un lugar estupendo para darse a conocer. Y era una actividad nutricia para la mayoría de los intérpretes mientras podían encontrar algo verdaderamente bueno e interesante fuera.
que estaba, según ellos, pues muy mal pagado, ¿no? No tenían derechos laborales ni festivos y al final consiguieron que se cobrara según categoría dentro de la compañía teatral. Bien, ¿qué ocurre entonces a partir de los años 50? Eh, es el estreno del Tiestes griego, da un poco lo mismo. Y volvemos al PowerPoint. Estamos Ah, bien. estamos. ¿Y cómo voy a la siguiente? Sí, sí. Pues, Gracias. Lo interesante es que el sistema que comentábamos de que el Estado es el productor teatral de las grandes obras en el año 33 es el esquema que se mantiene después de la guerra con el franquismo. ¿Eh? Y también el uso de los clásicos para la experimentación está en este Tiestes porque el director Tamayo con su compañía Lope de Vega, no sé si se han fijado en un círculo de luz que va persiguiendo a uno de los protagonistas, es una de sus grandes innovaciones en la época, que puede hacer gracias a este teatro monumental al aire libre donde puede utilizar ese foco en concreto para la experimentación. Y además, volviendo a Europa, aunque eso no se dice por parte del régimen en ningún momento, se trata además de emular y yo creo superar el Tiestes de Vittorio Gassman en Italia un par de años antes, en el 53. Bien, los radioactores se dedicaron fundamentalmente también al doblaje en televisión. Aquí les dejo el link de un documental que hemos hecho sobre el teatro clásico en la radio española, solamente sobre eso. A ver, omitir la comprobación. Simplemente vamos a oír el primer minuto, porque oirán que es la voz de los vaqueros y de las pelis de Semana Santa de los que tienen determinada edad. ¿Quién es el hombre de manos ensangrentadas, a quien en lejos la roca pisan han denunciado como autor de un crimen entre todos inconfesable? Ha llegado el momento para él de huir con pies más poderosos que los claros rompen, partidos a la tempestad. Lánzanos, salvaremos el hijo de Pedro, y terribles, infalibles, la persiguen las ondas. Nieve del Parlamento se abre que rodees todos que persigan al criminal misterioso, pero la inmortal voz, sin creer, zumba alrededor de sus oídos. Bien, voy a volver. La voz, para los que han oído estos doblajes, ¿no? Es de uno de los grandes actores de radioteatro y en concreto en los años 60 tenemos un fenómeno muy interesante porque es la radiodifusión de la saga de las Lácidas, de Edipo Rey, Edipo Colono y Antígona, y tenemos por un lado una emisión del Edipo de Pemán que se emitió en Radio Barcelona y que estaba rodando por todos los teatros de España. En principio, no una versión libre, aunque sabemos evidentemente que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Es una versión manipulada evidentemente del texto y con una finalidad ideológica. Y por otra parte, al mismo tiempo, tenemos en la cadena SER la radiodifusión de un Edipo Rey que se vende como versión libre y que es una traducción literal
de Edipo Rey y de Edipo Colón. Por tanto, la radio, en un momento en el que los escenarios estaban controlados por una censura de carácter ideológico, sirvió para al mismo tiempo mostrarle a los espectadores, bueno, a los escuchantes, mejor dicho, las grandes obras de Sófocles en sentido completo, en su sentido completo. Pero al final, la llegada de la televisión fue la patada final para que las obras clásicas desaparecieran de antena. Y también la llegada pues, de los seriales y de otro tipo de programación más liviana, más ligera. Y con Estudio 1 en que además de oírlo se puede ver, pues el año 69 es la última fecha en la que tenemos teatro clásico en la radio, pero que llega con la misma estructura a la televisión. Breve explicación del autor y de la obra, con directores muy conocidos que aprovecharon en el ciclo Teatro de Siempre, que se hacía en la 2, lo que hoy sería la 2, el UHF de entonces, y que yo creo que no veía a nadie, porque el propio Jaime Jaimes, que es el director de la Antígona de la radio, dice en sus memorias que bueno, había que rellenar parrilla. Entonces, con pocos medios, con mucha imaginación y con unos textos muy potentes, nos hemos encontrado obras de Aristófanes, las avispas, por ejemplo, que son muy interesantes también porque no deja de hablar de la corrupción judicial que se emite por televisión en un contexto pues también de dictadura, ¿no? Ahí tenemos los medios, ¿no?, que tenían, pero es el texto entero tal cual, ¿eh? Una maravillosa Medea de Eurípides, no es la de Séneca, ¿eh?, en la que el director utilizó el texto otra vez clásico para hacer experimentación. Y es la primera vez que un director se mete por el escenario con la cámara para la grabación de primeros planos, por ejemplo, como este. Supongo que como nadie lo veía y daba igual cómo saliera y demás, tienes la posibilidad, ¿no?, de meterte. Unas troyanas, como encontramos en la radio en el año 49, ¿no? Y en definitiva, todos los títulos de la radio volvieron a la televisión, además de otros. No están todos disponibles, lamentablemente. Y desde aquellas primeras representaciones en las que solo se oía hasta la tercera fila del patio de butacas, hasta llegar a la radiodifusión y a la televisión, pues el teatro clásico fue calando poco a poco con iniciativas privadas que luego pasaron a ser iniciativas estatales, que cuajaron y que con independencia del gobierno que tuviésemos en ese momento, quedaron sedimentadas y se mantuvieron pues prácticamente hasta hoy, donde además ya han ampliado su espectro a los videojuegos, al cine, a las series de dibujos animados, cómic, etcétera, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la atención, por la ayuda tecnológica y esto es lo que quería compartir. Muchas gracias a ti por la maravillosa ponencia. He pasado por... Creo que no, finalmente no vamos a hablar de la gente. De que no hizo nada, de que no sabía, de que no Sí. Radio Nacional hizo muchísimo radioteatro y magnífico, pero no hizo nunca una obra de teatro clásico.
Clásico de los nuestros, quiero decir, clásico grecorromano. No. De hecho, lo que hizo la SER fue mantener la identidad de Unión Radio, que fue bueno, expoliada a Urgoiti, a sus dueños después de la Guerra Civil. Mantener como seña de identidad, yo creo, las obras clásicas como unión con lo que se hacía antes de la guerra. Sí. También había otras emisoras en las que había mucho teatro, teatro contemporáneo y teatro clásico, y la única que mantuvo el teatro griego fue el SER. Sí, Ha mencionado, tengo una lista que todavía quiero quiero recordar, tengo algunos números, casi 67, 68. eso es. Sí, la revista Ondas es que Urgoiti, es que no quería tampoco enrollarme mucho. Urgoiti era ingeniero industrial, pero era hijo de un Urgoiti que era empresario dueño del Sol, que era uno de los grandes periódicos de la época. Entonces, lo que Urgoiti hizo en Unión Radio fue trasladar el sistema de trabajo de la prensa con sus distintas secciones profesionales, digamos, profesionales que están específicamente preparados, uno para cultura, otro para deportes, otro para música, etcétera, trasladó el sistema de trabajo de la prensa a la radio y el trabajo que se hacía en el teatro a la radio. Entonces, yo creo que esa es la explicación. Inmediatamente, para conectar con su público, creó un periódico que era de la emisora, que es la revista Ondas. Y otra cosa que hizo fue la enseñanza por correspondencia. De manera que si querías hacer un curso de francés, por ejemplo, o de inglés, le comprabas a la emisora el libro de texto y los ejercicios. Luego la clase se daba en la emisora y la corrección de los ejercicios se hacía a través del programa de la emisora, pues como el Bauca, no por hacer publicidad, pero ya estaba inventado. Sí, Vale, también queda abierto el turno de preguntas para quien está online, así que aquí y online, quien quiera hacer alguna pregunta. no sé si se han podido poner los enlaces en televisión española. Sí, pues, Quien quiera ver. y luego quedará todo, cuando subamos la ponencia a YouTube, en la descripción del vídeo quedarán los enlaces también. Los de radioteatro, pues iban variando, ¿eh? No, no eran necesariamente todos los domingos y depende del año también y de la emisora. Sí, El domingo, interiormente, la lista. las, a- El domingo de pero las avispas en televisión, las avispas en televisión o en la radio. En la radio. Sí, el teléfono estaba por confirmar porque no sé por qué yo hubiera dicho que estaba en la ciudad. No, en Radio Nacional seguro que no. porque los sectores que hagan una de la vaya, por lo que yo creo que solamente el mayor conocimiento, como yo creía que era para la ciudad. Y esto me gusta una cosa que no quiero dar, primero, enhorabuena por lo que estás haciendo y gracias por lo que estás sacando de definición acerca del teatro. Ahora que se están celebrando los 100 años de la SER, ¿tienes idea de si esa parte del teatro clásico quieren hacerlo como figura de SER? Es parte especial, salga la redundancia de ese teatro clásico que hicieron, porque siguen teniendo la buena costumbre de vez en cuando a decirte una obra, pues era así, perfecta. Entonces yo creo que igual que hablan de ambas cosas, hablan también de esas de esos y de tenemos una idea
fuera que decía yo, que es un libro de recordar esos espacios. Yo creo que es el que hablo. Sí, ellos para conmemorar sus 100 años, precisamente, hicieron radioteatro con una obra de Juan Mayorga. Y lo hicieron como, digamos, una especie de premio de celebración y sí me comentaron que se estaban planteando volver a meter programación de radioteatro. Entonces tienen, digamos, ahí entra ya la parte empresarial, ¿no? De hasta qué punto el radioteatro o un podcast o si sería exitoso, si merece la pena o no. En Radio Nacional, por ejemplo, ahora sí se está haciendo obras de teatro, ¿eh? Y luego me llama la atención porque, por ejemplo, en Radio Nacional tienes dos formas de ver el teatro que hacen. Uno es oírlo nada más, como siempre, y otro te permite ver cómo ellos lo están haciendo, ¿no? Entonces sigue habiendo como esa especie de tensión en la parte, digamos, del teatro entre lo de oír y ver, ¿no? Todavía. Yo quería felicitarte por la charla, por la conferencia que hemos dado, que es complementaria totalmente de ese maravilloso YouTube que habéis puesto, que yo recomiendo a todos aquellos que no lo hayan visto, vean que es de fácil acceso y bueno, que han vivido. Pero yo creo que es una idea excelente lo de recordarnos toda esta historia de teatro en la radio, que los que tenemos años hemos oído. Yo no tengo que decir que no he oído ninguno de los clásicos porque tengo años en la época así que no lo oía porque estaban solo en el cosa que veía, y a mí me tocaba ver un teatro en Madrid en los años 60, pero que ha sido superior a lo que estás haciendo, de seguir contando muchas cosas. Gracias por estar. No, gracias sobre todo al público. Aquí como en el teatro, si no hay público no hay actuación. Sí, pero eso un poco como decíamos, ¿no? Que son anuncios por palabra, con las necrológicas, con esta. Es que a Estudio Uno no llegó ninguna obra de repertorio clásico antiguo. Las primeras ya nos tenemos que ir ya casi a los años 70, pero son versiones modernas, o sea, el autor no es antiguo. No consiguieron llegar a la uno, ¿no? Todas estas obras que están disponibles de forma gratuita en la página web de Televisión Española y que yo de verdad recomiendo ver, eh, no pasaron, fueron solo durante unos 5 años, el tiempo en que se hicieron, muchas. Y yo no conozco a nadie que haya visto el ciclo de teatro de siempre. Eso desapercibido era algo para decir, tengo un segundo canal donde se hacen cosas, pero ninguna obra nuestra llegó a prime time, como se dice, como era un alcalde de Zalamea en la uno en el primer canal. Ninguna. Y mira que, por ejemplo, Miguel Narros es uno de los grandes directores de teatro clásico antiguo que tenemos en España y se fogueó con este teatro de siempre de televisión antes de lanzarse a los grandes escenarios. En el chat también te dan las enhorabuena, personas. Está Loli, Charo y los asistentes. Así que Bueno, pues nada, animo a que os metáis en el enlace de YouTube porque es gratuito y de acceso libre, dura media hora y luego hay en los últimos...
Dura 41 minutos, de los cuales 30 es el documental propiamente dicho y los últimos 10-11 minutos es una recreación que hicimos de la Medea de Eurípides del año 30 a partir de la traducción en la que yo creo que se basaron para hacer esta Medea de Eurípides, que es una traducción del año 1920. Y ahí se puede ver la diferencia entre los llamados actores de voz, que son los que hicieron el radioteatro y que están en el documental, con lo que es una actriz contemporánea, que es actriz de clásico español, y a la gente le gusta más, porque voy luego preguntando y eso, los actores de los años 60 que la recreación y tal, porque se cae el Pazos. ¿Por qué se cae el Pazos? Porque no tiene ambiente sonoro, entre otras cosas. Es texto puro y duro. Sí, sí. Eso yo creo que es la manera de hacer la información. La interpretación del personaje masculino es muchísimo más creíble que Sí. La de, que la de ella. la de, Y yo creo que es por el torniquete, tiene, que eso también lo tiene, por ejemplo, que no, cuando representan teatro, tienen una especie de interpretar y para mucha gente, y es que lo que gusta. Aparte de eso, a mí, oye, le notaba que no, yo le notaba que el acorde del verso clásico está. Es lo que me gusta con esa. A quien sea aficionado al teatro, tenga compañías o con sus estudiantes que hagan cosas, cuando comparen los actores de voz con esta recreación que está al final, podrá ver la dificultad que tiene el radioteatro para que realmente llegue a mantener la atención y la emoción del que lo oye. Porque debo decir que cuando hicimos la grabación, que yo estaba viéndola y oyéndola en directo, te daban ganas de llorar. Pero cuando eso pasa a la parte tecnológica, se va. Es una cosa muy interesante. Entonces, para quien quiera verlo, o para en el minuto 31 y se lo salta, o sigue un poco más para que vea pues los entresijos, ¿no? Que tiene pues esa la labor de los profesionales, de los actores de voz, en un libro 1 hora o ahora en Radio Nacional, para realmente mantener durante 1 hora con el ojo ciego el interés en la obra de teatro, lo difícil que es hacerlo. el silencio y la música. Sí, Sí, que se lo permitió, porque eso sí que lo valoro. De todo una novela que valoramos. ostras, La voz de Juan sobre Martín de Y después se que me llamó mucho la atención, no he dicho, lo de el coro sustituido ah, por sí, unas claves. Porque sí, es una persona que lo acompañó de música. sí, Es muy interesante. sí. El coro es el gran dolor de cabeza de cualquiera que quiera llevar una obra de teatro griego a cualquier medio. No, ¿qué hago con el coro? Sí, sí, sí. Así que para, Sí, sí. sí, como forma de supervivencia. Y luego, bueno, que no me quiero enrollar, que ya es hora casi de cenar. Por ejemplo, en las radios europeas, a mí me emocionó ver que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba invadiendo la República Checa, Polonia, etcétera, ¿no? En algunas radios, por ejemplo en Radio París, en Radio Bélgica, radiaron fragmentos de ¿qué obra? La Paz de Aristófanes. Son como elementos de resistencia ante algo que te supera, pero que ves la lucidez de las personas y cómo las obras clásicas que interpelan al universal, ¿no? Están ahí, aunque sea en un programa de radio durante 2 escenas que voy a interpretar, pero
¿no? O como esos estudiantes que se subieron al escenario de Mérida a hacer Captigui, ¿no? Pues son pequeñas heroicidades de resistencia ante algo que nos supera, ¿no? Pero que nos mantiene lúcidos en el mundo, ¿no? Y para mí esos son los clásicos, la lucidez en el mundo y la emoción de lo bello en el mundo también. Esperemos que en Estados Unidos o América sea más. Pues se está censurando, ya lo sé. Sí, bueno, luego Una serie de una de estas está muy bien, Bueno, sí, es Charo y Dolly. Si no queda ninguna pregunta más, yo creo que damos por finalizada la sesión, agradeciendo de nuevo la ponencia y la visita de Carmen. Y bueno, emplazamos a la siguiente sesión que ya informaremos. Muchas gracias a todos. gracias al público invisible también, como decían en el radioteatro. Sí.